Vamos entonces a las Escrituras. De nuevo vamos a 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Seguimos hablando de la fidelidad de Dios un poquito. Los corintios habían caído en incredulidad. ¿Recuerdan que habíamos visto un poquito el contexto histórico en el cual fue dada la carta a los corintios? Habían caído en incredulidad, habían caído en debilidad. Los corintios habían caído en frialdad. Pero Dios en esa condición les muestra su fidelidad. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Y sus corazones fueron fortalecidos. O sea, el corazón de ellos fueron fortalecidos para luchar, para seguir adelante y para obtener victoria. Entonces podemos pensar, podemos entender o inferir que estar satisfechos, que estar contentos con la fidelidad de Dios es de gran importancia en la vida de los cristianos. Es decir, si el apóstol Pablo a esta congregación débil, a esta congregación fría, les habla acerca de la fidelidad de Dios, es por esa razón, porque la fidelidad de Dios es de gran importancia para el creyente, para los cristianos. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Así dicen las Escrituras. Esto es que la firmeza en la vida cristiana se mantiene viendo y confiado en la fidelidad del Señor. Eso es lo que les recordó el apóstol Pablo a los corintios. Les está diciendo, echen hacia adelante, vayan hacia adelante. ¿Cuál es la razón? Porque Dios es fiel. Esa es la razón. Porque Dios es fiel. Eso es lo que el apóstol le recuerda a los corintios. Vayan hacia adelante porque Dios es fiel. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? O el fundamento para continuar mejor. La fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor es lo que estimula, lo que anima a los creyentes. La fidelidad del Señor es lo que hace que nosotros podamos sostenernos y seguir adelante, sabiendo que Dios tiene el control y que Él es fiel en lo que Él ha prometido. ¿Sí? Eso es fidelidad de Dios. Cuando usted está con un amigo, cuando usted está con un compañero, sus compañeros del colegio, algunos han tenido una buena relación, pero después se desaniman, ¿verdad? Porque después terminan hablando mal de uno, hablando mal del otro, terminan peleando. A veces las relaciones no son lo mejor o lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Y entonces ustedes a veces dicen, no, pero si mi amigo fuera mejor o mi amiga fuera mejor, más seria, pero siempre está cambiando. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Entonces, ustedes no tienen como la tranquilidad en las otras personas ni en los otros seres humanos. En este caso, Dios es fiel, significa que podemos estar totalmente tranquilos y por eso es la base del cristiano, que Él hará según su santa voluntad. Entonces, ustedes pueden poner toda la confianza en ese Dios que es fiel, porque si ponen su confianza en los seres humanos y en las personas y en las posesiones, pues esas cosas son cambiantes y entonces las circunstancias cambian en cada momento. Pero si ponen su confianza en la fidelidad de Dios, ahí es lo que marca la diferencia. Y por eso el creyente puede estar tranquilo y animado. Entonces vamos a ver algunas lecciones de la fidelidad de Dios. Lo que vemos en las Escrituras es que la fidelidad de Dios se puede comparar con la infidelidad del hombre. Entonces,
En nuestra naturaleza humana hay una cualidad propia. Somos inestables. Esa es una realidad. Los seres humanos somos inestables. Los seres humanos somos mudables, es decir, cambiamos. Los seres humanos somos infieles, cambiamos de opinión, cambiamos de pensamiento, cambiamos de deseo. ¿Por qué? Porque somos criatura. Y porque somos unas criaturas caídas. A veces se nos olvida quiénes somos realmente, niños. Quiénes somos como seres humanos. Y se nos olvida cómo somos de cambiantes, y a veces pensamos que el resto del mundo es el cambiante, pero que nosotros no. Pero la realidad es que todos somos cambiantes. Somos cambiantes. La realidad es que somos mudables, somos mutables, cambiamos, tenemos diferentes opiniones un día otra opinión. Eso es lo que somos. Y a veces olvidamos que somos esas criaturas. Y que somos criaturas que han caído por Adán, caímos en pecado. Entonces somos corruptas. Esas criaturas, en ese estado que somos nosotros, tenemos que venir ante Dios en humildad frente al Señor. Cada uno de nosotros tiene que venir delante de Dios, que por naturaleza ha caído en pecado, que por naturaleza, por la caída del pecado, sus sentimientos fueron lastimados, su cabeza y su corazón fueron lastimados. Y esa herida nos hizo inestables. Por la caída es que somos inestables. Por la caída es que somos cambiantes, y somos cambiantes a la verdad. Por esa herida de la caída en el corazón, somos inconstantes en nuestros sentimientos. Esta herida tan terrible nos hizo de inocentes en el huerto del Edén a corruptos. A eso es lo que hizo esta caída, ¿no? De Adán hemos heredado estos cambios. De Adán hemos heredado esta condición. De Adán hemos heredado esta inestabilidad. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: somos como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Esa es la condición real del ser humano, por la caída y por el pecado. Somos totalmente inestables y cambiantes. Un día pensamos una cosa, otro día pensamos otra cosa. Somos o nacemos, por esa inclinación al pecado, opuestos a la obra de Dios, a la palabra de Dios. Somos cambiantes, somos inestables. Podemos comenzar rápidamente por el Espíritu y terminar rápidamente en la carne. Si usted no es cristiano, esta inestabilidad la conoce todo el tiempo. Si es un creyente, eso baja muchísimo, porque ya el que regula son las Escrituras. Pero tenemos que estar constantemente apegados a la palabra de Dios, porque aún como creyentes podemos empezar en el Espíritu y terminar en la carne. Esa es la condición real. Ustedes tienen que vernos la realidad de la naturaleza humana para que puedan comprenderla. Matthew Henry decía, un teólogo, decía: no me sorprende lo que pasa en el mundo. ¿Saben por qué? Porque leo la Biblia. Entonces, si nosotros entendemos la realidad del ser humano, y la realidad del ser humano a la luz de las Escrituras, entonces podemos comprendernos y podemos comprender lo que es correcto. Las personas siempre están pensando que todo el resto del mundo es inestable, menos ellos, pero la realidad es que todos somos inestables por consecuencia de la caída. Entonces los hombres tenemos esa condición, eso es lo que dicen las Escrituras. Somos rápidos, por ejemplo, para pelear, para discusiones. Y después piensa y dice: no, pero no debemos pelear, y cambia, ¿no? O sea, somos rápidos para discutir, somos rápidos para pelear, y por cosas triviales, o sea, por cosas que no son muy importantes.
La mayoría de los matrimonios entran en crisis por cosas pequeñas. Ni siquiera es por una infidelidad, ni siquiera es por una situación grave, sino por el día a día en cosas pequeñas, por cosas triviales, donde sale el orgullo y entran las discusiones y entran las peleas y entran los conflictos en cosas pequeñas. Así es, ¿por qué? Porque somos cambiantes. Somos rápidos para entrar en los conflictos, pero somos lentos para amar, somos lentos para bendecir a otros. Somos lentos para sufrir por la paz, somos lentos para el bienestar ajeno, pero estamos inclinados rápidamente hacia el conflicto. Somos rápidos para ver de pronto necesidades materiales, pero no espirituales. Somos rápidos para cambiar según el carácter según nuestras circunstancias. Vamos cambiando, somos inestables. A veces actuamos como los fariseos, como fariseos cristianos, que pensamos que estas cosas están mal, pero estas cosas no tanto. Entonces se acomodan a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos. A veces profesamos amar a Cristo, pero nos rehusamos sufrir por Él. Entonces decimos que somos cristianos, pero cuando tenemos que dar cuenta de la fe de Dios, entonces ya no somos cristianos. Si algún amigo les pide cuentas de su fe, entonces ya no somos tan cristianos, porque nos da pena. Pero en la iglesia sí nos sentimos cristianos y nos sentimos poderosos. Si notan cómo somos de cambiantes, eso es la realidad. Entonces, ahí hay una infinita distancia entre la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre. Dios es fiel y tenemos que verlo en diferencia a lo que somos nosotros. Y aunque somos infieles, Él permanece fiel. Aquí vemos la naturaleza del hombre y también vemos la naturaleza divina. Y su naturaleza es que Él es fiel. Descansemos en eso. Menos mal, ¿no? Que no es como nosotros. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pensar en el Señor y vamos a orar. Padre, gracias, has sido bondadoso, misericordioso, siempre, en todo tiempo. Señor, nos ayudas, nos guardas, nos das entendimiento y sabiduría, Señor. Guíanos, Padre Santo, en todo bien. En el nombre de Cristo. Amén.